Hola, bienvenidos a todos a Vida Nueva para el Mundo Acapulco. Nos da muchísimo gusto que esta mañana tan bonita estén con nosotros estudiando la palabra de Dios. ¿Qué les parece que comenzamos con una oración? Por favor, todos pónganse de pie en casa también. Ponte de pie, aunque lo estés viendo en tu celular, ponte de pie y interactúa con nosotros. Cierra tus ojos. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres precioso. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar reunidos aquí y sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Nos disponemos para recibirla, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón y te suplicamos que cualquier distracción, cualquier preocupación, cualquier turbación dentro de nuestro corazón sea tomada por ti para que no venga a robar esta preciosa semilla. Te bendecimos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Pues tomen asiento, por favor, y tomen nota. La conferencia del día de hoy se llama Suelta eso que te detiene. Suelta eso que te detiene y les pido que me acompañen, por favor, al Salmo 121. Todos vamos juntos al Salmo 121. Este versículo ya se lo saben de memoria. Yo creo que muchos hasta lo han de tener en un cuadrito en su casa porque es de los favoritos. Dice así, Salmo 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso, ¿no? Cuando estamos en medio de la dificultad y te detienes y volteas a ver al cielo, volteas a ver a la montaña, o a veces ni siquiera volteas, alzas la cara al cielo, ¿no? Sino que a veces estás tan sumergido en tus problemas que te sientas en la orilla de la cama, te sientas en una silla y clavas los ojos en el piso y parece que estás como en un estado catatónico, o sea, te quedas como fuera de ti, o sea, cualquiera que te viera te daría un empujón porque pareciera que estás pasmado, ¿no? Cuando tienes un problema y que no sabes qué hacer. Y dice aquí, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esta pregunta que nos podemos llegar a hacer muchas veces nosotros, ¿no? ¿Y cuál es la salida? ¿Y hacia dónde voy? ¿De dónde viene mi socorro? Y dice el versículo 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y quiero decirles algo que me emociona pensar, que ese podemos ser nosotros. ¿Y saben quién puede ser el que nos esté diciendo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra? El Espíritu Santo de parte de Dios, hablando a nuestra alma, diciendo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y que a pesar de que nosotros sintamos una gran angustia, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos dice, no temas, que Dios está contigo. No temas porque Dios pone atención a ti. Creo que en estas situaciones complicadas es normal que nos sintamos vulnerables, que busquemos refugio, que queramos nosotros como encontrar un lugar seguro. Miren, ya lo hemos estudiado antes, la ansiedad la ansiedad es un temor irreal. A diferencia de sentirte alerta por un temor, no sé, si te viene persiguiendo un león y tú lo que sientes, ese temor que sientes es real porque te viene persiguiendo un león, pero ansiedad es tener un temor por algo que no va a pasar. Muchas veces en estas situaciones sí vemos un peligro latente, pero también nuestra mente exagera las situaciones, las empeora, los panoramas empeoran en nuestra cabeza y eso nos hace que nosotros cada vez nos sintamos más vulnerables y te agarras de donde puedas, de donde sea. Miren, yo tengo un gato, una gatita, y a las 12 de la noche yo le digo la posesión, porque se aloca muchísimo y empieza a correr así como loca y se brinca a la cama y corre y brinca a la otra cama y sube a la azotea y baja y se avienta y nosotros así como que nos quedamos Lo bueno es que nada más dura 10 minutos y ya después se duerme. Pero si ella brinca, la otra vez brincó a la cama y como que no alcanzó a brincar bien y se quedó con sus uñitas así clavada. Y aunque estaba así a 10 centímetros del piso, ella se clavó a la cama como si fuera de vida o muerte que se sostuvieran, ¿no? Yo creo que en su mente el juego que estaba jugando, ella se sentía así, Mufasa antes de caer al precipicio y se sostuvo con mucha fuerza.
Creo que así nos vemos nosotros cuando estamos en problemas o en dificultades. Nos agarramos de lo que sea, de lo que yo tenga más cerca y le clavo las uñas y no me muevo de ahí, no me muevo y me sostengo con fuerza, porque donde siento que me estoy ahogando, al menos esto me da un poquito más de paz. Hay una canción, se las recomiendo súper ampliamente, es una alabanza, búsquenla. El grupo se llama Lifehouse y compuso esta canción en el 2000. El álbum se llama No Name Face y la canción se llama Storm, Tormenta. No sé si hay una versión en español. Yo se las quería poner, pero yo sé que nos hubieran cerrado el programa por derechos de autor. Y pues no puedo, pero ustedes luego la buscan. Y si quieren, busquen la traducción en español. Está muy padrísima. Les voy a leer un fragmento de esta canción. Dice así. Si pudiera verte, todo estaría bien. Si te hubiera visto, esta oscuridad se convertiría en luz. A mí me súper encanta esta alabanza y yo pienso que es de mis favoritas y es con la que más me identifico, porque ese es de verdad que retrata el verdadero clamor de una persona que está en angustia, que está pasando dificultad o que está pasando dolor. Eso, si pudiera verte, Dios, si tan solo pudiera verte, todo estaría bien. Si yo te hubiera visto, entonces esta oscuridad que me rodea ya se hubiera transformado en luz. Y después dice el siguiente párrafo, y caminaré sobre el agua y me atraparás si caigo. Y me perderé en tus ojos y de saber que todo va a estar bien. De eso habla la canción y dice muchas otras cosas muy bonitas. Yo solo les estoy contando este parrafito. Lo estaba estudiando ayer, de hecho la tenía puesta para la predicación y me quedé pensando, y dice, ¿no? Si pudiera verte, todo estaría bien. Si te hubiera visto, si tan solo te hubiera visto, Dios, si tú hubieras aparecido a mí, entonces las circunstancias que yo estoy viviendo serían diferentes. Vamos a Hebreos 11, por favor, Hebreos 11:34. Y así va toda la canción, ¿no? Basa el principio, Señor, si yo te pudiera ver, todo sería diferente. Yo sé que la canción no se refiere a que si yo te veo a Dios físicamente, todo estaría bien. Pero ¿cuántas veces nosotros sí estamos en medio de esa dificultad, agarrados como gatos de alguna otra circunstancia y sí pensamos, Dios, si tan solo en este momento tú me dieras una señal, si tan solo en este momento algo pasara? Yo me acuerdo que cuando era pequeña me gustaba mucho orar y me ponía la Biblia en las piernas y sobre la Biblia ponía mi mano y la extendía. Y oraba con la mano extendida sobre la Biblia, esperando que de alguna manera, algún día, Dios me tocara la mano, me tomara la mano como diciéndome, aquí estoy. Y muchos años oré así, con mi Biblia, ponía mi Biblia y y ponía mi mano así sobre la Biblia. Tal vez ustedes dicen, brujería. Pues yo así oraba cuando era chiquita y ponía la mano esperando a que llegara Dios a tocarme la mano o por lo menos sentir algo en señal de que Dios estaba escuchando mis oraciones. Nunca sucedió. Y hubiera estado muy extraño también que sucediera, ¿no? Pero ¿cuántas veces no oramos, honestamente, oramos y hasta así como, Señor, dame una señal? Tronó la silla, es una señal de Dios. O sea, ¿sí me explico? Señor, háblame de alguna manera y volteas a ver si te está entrando una llamada del celular de un hermano que diga, oye, me estoy acordando de ti en este momento y quiero decirte algo de parte de Dios, y no pasa. Si tan solo te manifestaras físicamente, dice Hebreos 11, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Está hablando de los grandes héroes de la Biblia, de grandes hombres de la Biblia. Y miren, me gusta esta partecita donde dice, sacaron fuerza de debilidad. O sea, de donde decían, yo ya no puedo más, ya me estoy ahogando, de ahí sacaron fuerza, y dice, se hicieron fuertes en batalla. Y nuestra mentalidad es como, no, primero me hago fuerte y ya para la batalla estoy bueno. Porque si te agarra la batalla y tú no estabas listo, no sé tú, pero yo me tiro al piso y me hago bolita. Y estos hombres
dice que no, que ellos que no eran fuertes antes de la batalla. ¿En dónde se hicieron fuertes? En la batalla, en la dificultad, en el problema fue donde se hicieron fuertes espiritualmente. En el dolor fue donde se hicieron fuertes espiritualmente. No fue en la calma, en la paz, en la tranquilidad, en las vacaciones. Fue en la batalla. Ahora quiero que comprendamos el contexto. Vamos a subir nuestra mirada al versículo 1, 2 y 3. Dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tenemos una certeza de que algo va a llegar, aunque yo no pueda ver que va a llegar. 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, lo que acabamos de leer, ¿no? 3, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Escuchen esto siguiente y subráyenlo, por favor. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que tú vas a vivir en un futuro, la solución que Dios tiene a esa batalla, a esa circunstancia que tú estás atravesando en este momento, está fabricada no de las evidencias que tú alcanzas a ver en el presente, sino está fabricado de lo que no alcanzas a ver, pero que sí puedes creer en el presente. ¿Amén? ¿Sí? Eso que va a construir el día de mañana, la salida a este problema, a esta situación tan complicada, a estos sentimientos que te ahogan, no es lo que puedes ver. Es decir, puedes cerrar los ojos. No pasa nada si los cierras, porque sé que a veces estamos atentos, como si fuera una llamada o un mensaje de WhatsApp que vas a recibir y que tienes que estar revisando a ver qué pasa. Pareciera que así vivimos, ¿no? Como atentos a algo visible. Pero la salida, la solución a lo que estamos viviendo no viene por algo visible, sino por algo invisible. Entonces, puedes cerrar los ojos. Y con los ojos cerrados nos ponemos en una posición perfecta. ¿Para qué? Para que nuestros ojos físicos se cierren, pero nuestros ojos espirituales se abran a las maravillas de Jesucristo. Amén. Vamos a Juan 46, por favor. Ay, no es verdad. ¿O sí? Perdí la cita bíblica. Creo que es Juan 4. No. Sí, Juan 4, 46. Juan 4, 46. Ténganlo listo y ahorita lo vamos a leer. Vamos a leer hasta el versículo 54. Vamos a analizar, miren, el punto de esta conferencia es soltar. Yo les dije, el título es Suelta eso que te detiene. He estado reflexionando muchísimo acerca de eso, como no tienen idea. Soltar aquello que te detiene, soltar aquello que te detiene, soltar aquello que te detiene. Y sí, ya entendí y no lo logro hacer. Y digo, Dios, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y yo misma había estado pensando en las semanas anteriores, ay, Señor, es que no tengo la fe que se hace falta. No tengo todas esas cosas que se necesitan para poder honrarte como tú quieres ser honrado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de esta situación de el primer paso de la fe. En una situación compleja, en una situación de dolor, de dificultad, de enfermedad, de pérdida, el primer paso de la fe es soltar. Soltar aquello para tomarnos de Cristo. No podemos tomar las dos cosas simultáneamente. Tenemos que soltar una. Entonces, el día de hoy, por medio de 3 historias bíblicas que vamos a estudiar rapidísimo, vamos a analizar esto a profundidad y el Señor les va a mostrar y me va a mostrar una verdad preciosísima. Vamos por favor a Juan 4, versículo 46. Vamos a hablar del hijo del noble. Dice, miren, ahorita ustedes ténganlo listo y yo lo leo con ustedes, pero antes tienen que saber esto. Estaba un niño enfermo, estaba pálido, débil, no quería comer nada. No quería tomar agua, temblaba. Su papá veía cómo se estaba
yendo la vida de su hijo. Era un niño pues que estaba pesado cuando era sano, un niño chapeado cuando era sano, pero estaba tan consumido por la enfermedad que lo podía levantar sin problema con 2 manos de la cama. Y veía a su hijo que ya no lloraba porque ya no tenía fuerza dentro de sí para llorar más. Ese niño se estaba muriendo. Estaba rodeado de médicos y los médicos le dijeron: en cualquier momento tu hijo va a fallecer. Entonces él estaba junto a su hijo y le dijeron pues que venga la familia y que esté en estos últimos minutos, tal vez sea 1 hora lo que le queda, que esté este último momento con el niño. El niño casi estaba inconsciente y entonces él sabía que había un hombre llamado Jesús que estaba a media hora a caballo en galope constante, a media hora de donde él estaba. Y dijo: él puede sanar a mi hijo. Si lo traigo, voy y lo traigo, como es como 1 hora, puede ser que aún lo alcancemos. Y su corazón le decía: ¿y si no? ¿Y si no lo alcanzas? Tu hijo va a morir sin ti. Pero entonces él tomó la decisión, agarró su caballo y se fue a toda velocidad, lo más que pudo. Versículo 46, vino pues Jesús otra vez de Caná a Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Llegó corriendo y le rogó, le suplicó, le dijo: por favor. Miren, por lo que vemos era un oficial del rey. O sea, tenía dinero. No era como cualquiera otro, así como un pobre o algo así. No, tenía dinero. Y se estaba humillando y le estaba rogando: por favor, ven y sana a mi hijo, está a punto de morir. 48. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. No se lo está diciendo como: si ustedes no ven milagros, no creen, ¿verdad? Le está diciendo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Porque Jesús alcanzaba a ver su corazón. ¿Y saben qué había en el corazón de ese hombre? En el corazón de ese hombre ya estaba la historia. Voy a ir por Jesús, le voy a decir: ven, sana a mi hijo. Y él me va a decir: está bien, lo voy a subir al caballo conmigo, nos vamos a regresar rapidísimo. Entonces él va a entrar y desde la puerta va a gritar: levántate y mi hijo va a ser sanado. Sí, así va a ser, así va a ser. Y entonces Jesús ve esa imagen en su corazón y le dice: si no ves señales y prodigios, tú no creerías, ¿verdad? Y entonces el hombre se queda callado y en vez de que se indignara así de: dijo que no importa, regáñame, es verdad. Y le dice, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Le vuelve a decir, a pesar de que Jesús le dijo: si tú no ves acá algo fabuloso, si tú no ves que cae el polvo del cielo, si tú no ves a esa persona regresar por la puerta, si tú no ves $1,000,000 en tu cuenta, si tú no ves ese resultado positivo o ese resultado negativo, entonces ¿no crees? Y le vuelve a decir: Señor, por favor, sana a mi hijo. Y escuchen lo que Jesús le dice. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Es muy comparado este versículo con el pasaje del centurión, donde llega y le dice: por favor, ayuda, sana a mi siervo. Y que le dice Jesús: vamos. Y él le dice: no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarlo. Y él desde lejos, pues, o sea, ni siquiera lo tiene que pronunciar. Él con solo pensarlo, el enfermo se levanta. Y el centurión lo cree y le dice: tú eres tan poderoso y tú eres Señor. Si tú das la instrucción va a ser hecha, tú no necesitas ir. Pero este hombre, esta es otra historia. Esta historia solamente está narrada en el libro, en el Evangelio de Juan. Y llega y le dice: sana a mi hijo. Y le dice: ven y sana a mi hijo. Él no le dice como el centurión: si tú dices una palabra, mi hijo va a levantarse. Él que quería que fuera y que pusiera la mano en la frente de su hijo y que lo sanara tal y como él se lo había imaginado que tenía que hacerlo. Y Jesús solamente le dice: ve, tu hijo vive. Y aunque no fue como él quería, aunque rompió esa idea a sus planes, dijo: bueno, está bien.
y lo conservó la verdad. Y después de eso, dice que se regresa a su casa, 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas. Tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Creyó él con toda su casa. 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Quiero que resaltemos algunos puntos. Y aquí quiero corregir una cosa que yo en mi ejemplo dije que fue en caballo y no fue en caballo, sino que fue caminando. Porque miren, si regresó al otro día es porque fue caminando. Estaba a 25 kilómetros de distancia de donde él vivía a donde Jesús estaba. Entonces, pues sí, le tomó aproximadamente un día ir. Vamos a notar esto. Punto número 1, las enfermedades, los problemas, las dificultades, el dolor del corazón no respeta nivel social, ni clase social, ni posición, ni nivel de educación, ni sueldo, ni trabajo, ni cantidad de familiares, si tienes una familia grandota o una familia pequeñita. Siguiente punto. Su fe, y escuchen lo que les voy a decir, su fe no era lo suficientemente grande. Su fe no era lo suficientemente grande. Él no tenía una fe como la del centurión que le dijo, tú dilo y va a ser hecho. Él le dijo, ven, ponle la mano, levántalo, ora por él, ponle la mano, ven conmigo que mi hijo se muere. Se lo dijo 2 veces. 2 veces. Y cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, esa palabra tan preciosa, Jesús dijo así, vean versículo 52, textualmente dijo, ve, tu hijo vive. Versículo 51, quiero que me digan qué fue lo que le dijeron sus siervos cuando lo vieron. ¿Qué le dijeron? Tu hijo vive. Repitieron exactamente las mismas palabras que Jesús le dijo, dejando claro que era Jesucristo el que estaba detrás de todo esto, no una coincidencia. Y aún así, el hombre no tuvo una fe tan grande como la del centurión. Apunten esto. Son aquellos los que creen, los que recibirán las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque a pesar de que las cosas no estaban saliendo como él las había imaginado en su cabeza, cuando Jesús le dice, tu hijo vive, y él se fue, él lo creyó. No se fue en el camino, no, voy a encontrar un muerto, voy a encontrar llanto, voy a encontrar un velorio. No, él dijo, mi hijo vive, y se fue con eso, mi hijo vive, mi hijo vive. Y el creer fue lo que le permitió estar en el escenario correcto para recibir las buenas nuevas. Segunda historia, vamos a Lucas 8:40, por favor. Lucas 8:40. Lucas 8:40 dice lo siguiente. Bueno, antes les voy a volver a dar contexto. Había una mujer con un flujo de sangre. Ella estaba enferma y había visitado a muchísimos doctores por muchísimos años. Miren, para una mujer es muy complicado, cuando está en su tiempo menstrual, es muy complicado a veces realizar ciertas actividades, porque es muy incómodo, puede ser muy doloroso, etc. Si eso es para una mujer con un ciclo normal, ahora, por favor, tratemos de comprender lo que pasaba con esta mujer. Ella no tenía un ciclo normal, ella tenía una enfermedad. Pudiera ser que tuviera miomas, que tuviera algún tipo de cáncer, algo, no se sabe. La Biblia no da más luz como para poder hacer un diagnóstico. Pero era muy complicado porque dice que era un flujo constante de sangre. Ella tenía que tener mucho aseo. Para los judíos ortodoxos, una mujer que está en su periodo menstrual no puede ser tocada por nadie. Necesita una silla especial para sentarse y después de que acabó este tiempo tiene que ir a como un baño especial de purificación. No con todos los judíos, sino con los judíos ortodoxos. Ahora imagínense una mujer que vivía en esas circunstancias. ¿Quién la podía tocar? ¿Quién la podía abrazar? ¿Quién la podía animar? Cuando nosotros fuimos por primera vez al hospital de cancerología,
Me acuerdo cómo entramos a ese lugar y entramos con un montón de ánimo, aunque íbamos como un poco asustados, íbamos con mucho ánimo, íbamos como sí, vamos y lo vamos a lograr y vamos. Y me acuerdo que todo el mundo decía fuerza Gus, y todo el mundo hablaba de sí se puede, sí, vamos, ánimo. Y nosotros así, y yo me acuerdo que estábamos sentadas, mi mamá y yo, en un par de ocasiones en la sala de espera y veíamos los rostros de las personas ahí sentados. Y yo no podía entender por qué tenían esas caras. Y yo decía, es porque Jesús no los fortalece. Es por eso. ¿O qué? O estarán muy cansados, era muy agresivo el tratamiento. Pero no eran unas caras de cansancio, eran unas caras como de ya no poder más. Conforme el tratamiento fue avanzando y que los diagnósticos fueron cambiando, pude comprender eso. Cuando tienes una primer posibilidad que se abre de ti, tu primer, sí, vas muy animoso, sí, voy a hacer, voy a ir y no sé qué. Y cuando sale mal, cuando las cosas no se solucionaron con el plan A y ahora tienes que hacer el plan B, es como, bueno, no importa, vamos, el plan B. Y el plan B falla. No, bueno, el plan C. Y así, el plan D, el E, el F. Esta mujer llevaba 12 años tratando de ser sana y no podía. Entonces un día supo que Jesús venía cerca de donde ella estaba y dijo, pues me voy a vestir. Preparó su cuerpo para poder salir de casa, se vistió, se tapó, que nadie supiera quién era. Y dijo, lo voy a ir, y este hombre es tan poderoso que si yo tan solo lo toco, si tan solo lo toco un poquito, yo sé que voy a ser sana. Voy a ser sana, si lo toco tantito, sé que voy a ser sana. Y entonces esta mujer se preparó. Vamos al versículo 46. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y que estaba muriendo. Mientras iba, la multitud lo oprimía. O sea, Jesús iba a checar el asunto de Jairo y su hija, cuando de repente, 43, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. 44, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto. Y no crean que la mujer iba cantando caminito a la escuela y así, allá en la fuente había un chorrito. La mujer iba con un miedo. No creo que fuera con una fe de amén, en el nombre de Cristo Jesús, todo va a ser posible. Porque este pasaje bíblico no está relatado en el primer año de ministerio de Cristo. Está relatado más adelante, no al principio. La historia que les leí al principio sí es de los primeros milagros que Cristo hizo. De los primeros milagros, pero este no fue de los primeros milagros. Esa mujer no fue a buscarlo antes. Ella se presentó a Cristo con una fe hasta cierto punto dudosa. Y se acercó por detrás y le tocó el manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, maestro, en la multitud te aprieta y te oprime y tú dices, ¿quién me ha tocado? Como si vas saliendo del metro, ¿no? Alguien me tocó. Más bien, ¿quién no te tocó, no? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Eso significa, alguien me ha tocado con fe. Alguien se ha acercado a mí con fe. Y no con una fe muy grande, con una fe pequeña. Pero alguien me ha tocado con una fe pequeña. Alguien me ha tocado con una fe pequeña, porque poder ha salido de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado. Y como al instante había sido sanada. Como les dije, no era permitido que una mujer en su condición, una mujer inmunda, tocara a un hombre. Y menos que tocara su manto. El manto de los varones se les entregaba en el bar mitzvah, cuando ellos se vuelven
adultos. Y ese manto es el que ellos usan para orar, los judíos, y se lo ponen en la cabeza y oran. Y nadie puede tocar ese manto más que ellos o alguien de su familia. Y con ese manto es con el cual ellos, el día de su boda, cobijan a su esposa. Nadie lo puede tocar, de verdad, nadie. Y todos los judíos, en las películas lo han visto, cómo lo usan aquí. Ese es el manto el que ella tocó. No tocó el ruedo del vestido, del traje, tocó el manto. No tenía por qué haberlo tocado. Y cuando voltea y él dice, alguien tocó mi manto, alguien me tocó, alguien no sé qué. Y entonces todo el mundo ve y ella sale y se confiesa y dice, pues es que yo tenía un flujo de sangre, y todos así 2 pasos atrás. Y entonces ella empieza a decir lo que hacía. Esa mujer merecía ser apedreada, porque solamente alguien de la familia podía tocar a un hombre de esa manera tan íntima. Y vean lo que Jesús le dice en el 48. Y él le dijo, ¿cómo le dijo? Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cualquiera que estuviera agarrando una piedra en ese momento, y cuando él le dice, hija, ha de ser de su familia. Ha de ser alguien de su familia. Y soltaron la piedra. Jesús no solamente la sanó del flujo, sino que la adoptó como una hija de él y la protegió de aquellos que quisieran venir a robar la paz del milagro que Cristo había hecho. ¿Qué podemos aprender de esto? Que esa mujer, o qué podemos observar aquí, que esta mujer estaba viviendo una situación de devastación. ¿Cuántos de nosotros en este momento en casa o aquí estamos viviendo una situación de devastación donde dices, he pasado por cosas y ya no sé cómo hacerle? Ya no sé cómo hacerle con mi esposo, ya no sé cómo hacerle con mi esposa, las cosas están mal, de verdad, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer con ese hijo mío o ese familiar, mira, ya lo anexamos, ya lo pusimos, ya lo trajimos, ya hicimos 1000 cosas y todo sigue mal, no sé qué hacer, no sé cómo solucionar esto que siento. De verdad, ya me pasé el huevo con ramas por encima, ya fui a que me rompieran el amarre, ya fui, hice meditación, ya hice yoga, ya hice esto y no sé cómo dejar de pensar esto que está en mi cabeza todo el tiempo. No sé cómo solucionarlo, no sé cómo verme diferente. Por más que me esfuerzo, sigo cometiendo los mismos errores. No puedo, no sé, llevo tanto tiempo tratando y no sé cómo cambiar las circunstancias. Así estaba esta mujer. Así estaba esa mujer. Y también vemos, vale resaltar aquí, cómo Jesús la abraza y no solo la sana, sino que la llama hija. La llama hijo. Te llama hijo. Jesús no está solamente interesado en sanarte, solucionar tu problema y ya, bueno, continuemos. Jesús está interesado en que tú ahora puedas ser protegido por Él. ¿Ok? Vamos a la tercera historia. Lucas 8:41. Esta historia es muy parecida a la primera historia que leímos. Había un hombre que estaba junto a su hija. Esta vez era una niña, no un varón. Y era su única hija. Y se estaba muriendo. Otra vez, un pequeñito estaba enfermo. Se estaba muriendo. Ve que el aire cada vez se hace menor. Ya estaban preparando todo para el velorio, porque en cualquier momento iba a morir. Entonces los familiares buitres ya estaban ahí como que listos para ver, porque cuando había velorio pues se servían los alimentos y había cosas, entonces ya estaban llegando y mira, vamos trayendo, contrata a unos que lloren, que vengan a llorar, y ya estaban planeando el velorio. Y entonces el hombre deja a su hija agonizando, porque aún estaba viva cuando él se va. Deja a su hija agonizando y corre para encontrar a Jesús. Podemos tal vez creer que era alguien que ya conocía a Jesús porque se refiere a él por su nombre. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Como el primer hombre, ¿no? Por favor, entra a mi casa, ven a mi casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años. No es cierto, ya me fui.
¿Sí voy bien? Ah, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. ¿Ok? Entonces Jesús le dice, cuando él llega y le ruega, yo me imagino que se le hinca y la agarra la ropa y le dice, por favor maestro, ven que mi hija se está muriendo, por favor ven, entra a mi casa, entra a mi casa. Y entonces Jesús lo pone de pie y le dice, vamos. Y justo cuando están yendo es cuando llega la mujer con el flujo de sangre y lo toca. Y entonces pausa para esto, que la mujer se confiese delante de todos. Y entonces el hombre estaba desesperado como, sí, qué padre, qué bueno por ti, pero mi hija se está muriendo, por favor. Y entonces ya cuando por fin Jesús se desocupa y le dice, vamos. En eso llega una persona, versículo 50, ¿sí? No, 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa de los principales de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Ya para, ya. Te fuiste. No estuviste con ella en sus últimos momentos. Te fuiste buscando a Jesús y Jesús no alcanzó a llegar. Quitaste tus ojos de ahí y los pusiste a Jesús y Jesús no alcanzó a llegar y le dice, ya no molestes más al maestro, ya pasó esto. Y oyendo Jesús el quebranto del hombre, las palabras que le decían y viendo el corazón del hombre cómo se despedazaba, como si un punzón hubiera atravesado su corazón al saber que su hija había muerto, y cómo ese hombre comenzaba a llorar, comenzaba a entrar en shock, comenzaba a sentir impotencia, rápidamente Jesús le pone una mano en el hombro y le dice, bien sencillo, le dice, no temas, cree solamente y será salva. No temas, cree solamente. Primero le dijo, detén tu mente, calma, detente, solamente cree. Y le dice lo que va a pasar y será salva, solamente cree. Entonces él se queda como que quiero llorar, pero no sé si llorar, ¿qué hago? Y entonces caminan hacia su casa, se van hacia la casa. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. ¿Por qué razón? Miren. Y lloraban, 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Les digo que el velorio ya estaba casi listo. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Ay, mira, el iluso, el que no sabe, el que no entiende, el que no comprende, el cristiano, el que espera que Dios lo ayude, el ingenuo, el que cree que su solución va a venir de lo alto. Amén, sí. Amén, sí. Y si es necesario que tú saques de tu vida a esas personas que te hacen dudar de lo que Dios te ha dicho, pues amén, sí. Porque fue lo que Jesús dijo e hizo. Llega a ver a la niña y entra con algunos de sus discípulos y entra solamente con el papá y la mamá. Y aunque afuera estaba la abuelita, la tía y todas las personas que querían a la niña y todos los pagados para llorar, les dice, ustedes no. Solamente van a presenciar el milagro aquellos que creen que el milagro puede ser posible. No aquellos que se burlan o aquellos que viven creyendo como, ay, ¿cómo que duerme? Si estoy viendo. ¿Cómo que va a volver? ¿Cómo que mi hijo va a ser cristiano si lo estoy viendo? ¿Cómo que esto va a cambiar? ¿Cómo que la situación, mi economía va a mejorar si estoy viendo las finanzas del país? ¿Cómo? ¿Cómo que va a cambiar? ¿Cómo que voy a ser feliz si no hay nada con qué ser feliz? ¿Cómo que voy a tener amigos? ¿Cómo que voy a tener familia si toda mi familia se enfermó, murió, se alejaron? ¿Cómo? Y Jesús dice, va a ver el milagro aquel que sea capaz de creerlo.
54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y de aquí viene esta palabra súper famosa que dice Talita Kumi, que es niña, levántate. Pero no crean o no lo tomen como niña femenino, sino que le habla con cariño, como persona pequeñita e indefensa, chiquita e indefensa. Levántate. 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. 56. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Se imaginan la escena? Abrieron la puerta y sale la niña caminando y con hambre. Y la comida que habían puesto para velarla, pues fue el festín que ella se echó porque resucitó hambrienta. Y todos así. Y se acercaron a la mamá. ¿Pero qué pasó? No puedo hablar de eso. Y el papá: ¿pero qué pasó? No puedo hablar de eso. Y la gente se fue y empezó a decir: esa niña estaba muerta, yo la vi, estaba fría, y quién sabe qué pasó allá adentro, pero resucitó. ¿Qué tienen en común esas tres historias? ¿Qué tienen en común? Estos tres personajes tuvieron que dejar aquello que les preocupaba, aquello que los detenía, aquello que no los dejaba moverse, aquello que los hacía dudar, o aquello que te decía: tú tienes que estar aquí cuidando para saber que sale bien. Tenían que estar con sus enfermos, tenía esa mujer que estar en su lugar de agonía, tenían que estar ahí hasta cierto punto observando la herida. Observando, porque si me muevo de aquí, si quito mis ojos de aquí, se podría morir, se podría ir, se podría desvanecer. Pero vemos que estas tres personas quitaron sus ojos de eso y caminaron a Jesús y tomaron a Jesús. Los tres personajes, ante estudios de teología, están considerados como personajes de poca fe. ¿Pueden creer eso? Como hombres de poca fe. Y eso a mí, cuando me di cuenta de que eran considerados personas de poca fe, les digo, ¿qué provocó en mí? Alivio. Provocó mucho alivio, porque cuántas veces nosotros no pensamos que necesitamos una fe del tamaño, aunque sea de un grano de mostaza, para poder honrar a Dios, para poder tener la fe suficiente para que Dios haga el milagro. ¿Y por qué Dios no ha hecho el milagro? Porque no tengo la fe suficiente para creerlo. Y ahí vivimos atormentándonos y castigándonos porque no somos los mejores cristianos o lo suficientemente cristianos como para poder accesar a esos milagros de Dios, para poder accesar a Cristo mismo y pedirle algo, porque tengo una fe chiquita, una fe que por momentos duda de si estaré haciendo lo correcto, o una fe que imagina la solución de cómo es que Dios debería de hacerlo, porque esos hombres hicieron eso, ¿no? Los dos hombres, los dos varones, imaginaron cómo Jesús tenía que dejar de hacer eso e ir y sanar a sus hijos personalmente. Lo imaginaron cómo tenía que ser. Y al primero le dijo: no voy a sanarlo como tú piensas que lo voy a sanar, más lo voy a sanar. Y aunque tu fe haya sido pequeñita, está bien. Ahora, aquí y allá en casa, puede existir personas que batallen, o más bien que peleen sus batallas con Cristo. Y felicidades, qué bueno, lo estás haciendo muy bien. Sigue así, yo sé que Dios tiene un propósito contigo. Pero quiero hablar hoy a las personas que han peleado sus batallas sin Cristo. Aquellos que están agarrados de algo que no se llama Jesús, que se llama dinero, que se llama trabajo, que se llama amante, se llama droga, se llama deporte, compras compulsivas, que se llama hijos. Hay personas, mujeres, que se clavan en sus hijos al 100% para no voltear a ver el contexto de lo que está pasando acá. Hoy quiero hablar a esas personas que se han tomado de cualquier otra cosa menos de Cristo. Porque cuando tú te has tomado de otra cosa menos de Cristo y que piensas
y te das cuenta de que no, esto que estás haciendo no es lo correcto, pero pensar en extender tu mano a Jesús da muchísimo miedo, porque tienes que soltar esto y te da muchísimo miedo. Esos segunditos en el aire dan mucho miedo, y da más miedo pensar que porque lo has estado haciendo tan mal y tú te vas a acercar a Jesús, Jesús te va a decir, no. Estabas muy confiado, ¿no? Pues síguela ya. Te sentías muy seguro, ¿no? Te hablé un montón de veces y no volteaste a verme y ahora vienes a mí, pues quédate allá. El día de hoy esta palabra es para todas esas personas que han estado tomados de cualquier cosa que no sea Jesús. Quiero que oremos juntos y antes de que oremos les voy a leer un versículo. Dice en 1 de Juan 4:10, no lo busquen, yo se los voy a leer. Dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué te acabo de leer este versículo? Porque es necesario que sepas, escrito por parte de Dios está, que tú no amaste a Dios primero y tú no amas a Dios más de lo que Él te ama a ti, de lo que Él me ama a mí. Y que Jesús te amó, te ama y te amará a pesar de lo mucho que te equivocas todos los días. Y a pesar de lo mucho que te has equivocado y que crees de lo mucho que te vas a equivocar. El amor de Jesús es a prueba de tontos. ¡Qué bueno! Porque a veces somos súper torpes para actuar. Y el amor de Jesús va más allá. El amor de Jesús no reclama. El amor de Jesús rodea, levanta. El amor de Jesús saca tu cabeza del agua donde te estás ahogando. Pónganse de pie, por favor. Cierren sus ojos todos. Todos, de pie y con ojos cerrados. Les voy a leer un pasaje. No lo busquen obviamente. Después en sus casitas escuchan la prédica otra vez y lo buscan con calmita. Esta es una palabra de Dios para ti, así que abrázala en tu corazón. Isaías 49, 13, 17. Ustedes los cielos griten de alegría, tierra regocíjate, montañas prorrumpan en canciones, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus pobres. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí, así como tú muchas veces has pensado por las noches que Dios te ha olvidado, que el favor de Dios no está contigo por todas las tonterías que has hecho, por todos los pecados que has cometido. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Eso es antinatural, eso no debería de pasar. Pero si llegara a pasar, aun cuando ella lo olvidare, dice Dios, yo no te olvidaré. Aun cuando lo no natural pasare, yo no te olvidaré, yo no te dejaré, no te voy a abandonar. Aunque tú te hayas ido lejos de mí, yo no te voy a abandonar. Y en el momento en el que tú pongas tus ojos con esa fe chiquita, pongas tus ojos en mí, yo te voy a levantar y te voy a sostener y te voy a sujetar. No te voy a pagar mal por haber venido con una fe chiquita delante de mí. Versículo 16. Grabada te llevo en las palmas de mi mano. Tus muros los tengo presentes. Tus constructores se apresurarán y de ti se apartarán tus destructores y los que te asolaron. El día de hoy está aquí Jesús con todo su poder, con toda su gloria, y Él puede ver lo que hay en tu corazón. El día de hoy, ¿tú vas a venir a Jesús? Te puedes acercar con una fe tímida, con una fe chiquita, una fe parpadeante si quieres, pero acércate, acércate. Y si es la primera vez que te acercas, entonces hazlo confiadamente, acércate, aunque sea una fe chiquita, acércate, acércate. Extiende tu mano y toca su manto. Y dile, sáname, perdóname.
abrázame, levántame, me estoy ahogando. Si tan solo tú estuvieras presente en mi vida, esta oscuridad se transformaría en luz. Si tan solo tú me tomas entre tus brazos, todo esto va a ser diferente. Te necesito. No tengo una fe muy grande en este momento. Y tengo un montón de ideas de cómo es que tú deberías de manifestar tu milagro, pero descanso totalmente en ti. Descanso totalmente en ti y te suplico que tengas misericordia de mí, que me salves de esta situación, que me levantes, que cobijes mi corazón, que me permitas ponerme de pie, que me permitas sonreír, que yo pueda ver el mañana, que pueda pensar en el mañana sin tener miedo, sin llorar, teniendo esperanza de que va a volver a salir el sol. Si es la primera vez que tú haces una oración así, por favor dile: Jesús, yo te quiero en mi vida. Te quiero en mi vida. Quiero conocerte. Quiero dejar esta vida complicada, esta vida sin salida, esta vida que me asfixia cada vez más. Y te quiero a ti. Te quiero a ti gobernando mis días. Te quiero a ti guiándome, te quiero a ti susurrándome verdad al oído, te quiero a ti cobijándome, te lo suplico. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te suplico que reines por todos mis días en mi vida. Y que esta vida que tú me das ahora, yo la use para tu servicio. Te lo suplico en nombre de mi Salvador Cristo Jesús. Amén. No abras tus ojos, así quédate. Yo sé que este es un momento muy cortito para poder orar a profundidad, pero si puedes en casa, hazlo. Hazlo más y dile al Señor lo que estás pasando. Habla con Él. No tengas miedo en acercarte. No necesitas tener una fe grandotota, ni ser un perfecto cristiano, ni tener todos tus pecados perdonados, porque de eso se encarga Jesús. Solamente acércate. Acércate. Bendecimos a Jesús porque Él es precioso y porque Él nos ha dado la oportunidad de conocer la verdad. Te amamos, Jesús, y te agradecemos por tu sacrificio en la cruz. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Que el Señor los bendiga. Por favor, les pido, tomen asiento. Les pido por favor que aquellas personas que hicieron por primera vez la oración de arrepentimiento, pidiéndole a Jesús que entrara a sus vidas por primera vez, levanten su mano, desde su lugar, levanten su mano porque queremos conocerlo. Sé valiente como esta mujer que lo tocó a escondidas, pero que después cuando Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado?, levantó su mano y dijo, fui yo. ¿Quién el día de hoy ha tocado a Jesús? Levanta tu mano y di, fui yo. ¿Alguien lo hizo por primera vez? Bienvenido. ¿Alguien más? ¿Alguien más por primera vez tocó a Jesús? Si tú lo hiciste en casa o donde quiera que nos estés escuchando, por favor escríbelo en los mensajes o mándanos un mensaje privado para que nosotros podamos contactarte. Que el Señor los bendiga muchísimo.